qué algunas de las mentes más brillantes de la historia eligieron el silencio en lugar de los aplausos? ¿Qué lleva a alguien a preferir el eco de su propia conciencia al murmullo constante de la sociedad? ¿Será que la soledad no es, en el fondo, una forma de lucidez, demasiado dolorosa para quienes aún sueñan con pertenecer? La soledad es la suerte de todos los espíritus excepcionales. Arthur Schopenhauer. Un hombre solo es el mismo cuando está solo. También de él, pero ¿estamos realmente preparados para escuchar lo que somos cuando nos alejamos de todas las voces que nos moldean? Todos, en algún punto de la vida, tememos el abandono. Buscamos estar rodeados, comprendidos, validados, pero hay un grupo peculiar de personas, muchas veces vistas como extrañas, frías o socialmente inadaptadas, que no solo aceptan la soledad, la eligen. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si el ruido del mundo fuera un zumbido insoportable que ahoga tus propios pensamientos, como si, en el fondo, lo que realmente te hace bien es el silencio de una madrugada en la que nadie espera nada de ti, solo tú mismo, con todos tus abismos. Schopenhauer no huyó del mundo porque fuera frágil, lo evitó porque era lúcido, y es esa lucidez la que, en este video, vamos a explorar hasta el límite de la cordura, o quizá más allá. Prepárate para escuchar aquello que probablemente ya has sentido, pero que nunca tuviste el valor de decir en voz alta. No se trata de aislamiento, se trata de libertad, no se trata de misantropía, se trata de ver demasiado, ver tan profundamente, que el mundo empieza a parecer demasiado superficial. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas inteligentes parecen llevar un silencio extraño en los ojos? No es arrogancia ni desprecio, es como si estuvieran en otro lugar. Aunque estén presentes, algo en ellas ya se ha ido. Es un tipo de exilio voluntario, no del mundo físico, sino de la ilusión. Estas personas, raras, inquietantes, intensas, no huyen de la soledad. Ellas la eligen, y eso no es una fuga, es una señal. Un síntoma de algo que la mayoría no percibe, una inteligencia que se ha vuelto demasiado profunda para el ruido superficial de la convivencia común. Schopenhauer lo vio antes que todos. Él escribió: «La soledad es el destino de todas las grandes almas». Pero lo que no dijo, y quizás solo susurró en su diario o en su propia mente, es que la soledad también es el precio de ver el mundo como realmente es, desnudo, crudo, sin los adornos que la gente coloca para seguir despertando cada día. La verdad es que pensar demasiado duele, y pensar con profundidad aún más. Llega un momento en que ya no puedes conversar con ligereza, reír sin pensar en el abismo, estar con personas sin notar la coreografía ensayada de cada sonrisa. Comienzas a sentir el peso de las palabras no dichas, el cálculo de las intenciones, el cansancio de tener que existir como esperan, y no como eres. Por eso muchos eligen el silencio, y el silencio se convierte en un templo, un lugar donde no hay actuación, donde no es necesario reír cuando no quieres, ni fingir interés en conversaciones vacías sobre nada que realmente importa. Y ahí está el primer impacto. Mientras la mayoría asocia la soledad con ausencia de vida, las personas inteligentes la perciben como un regreso al origen, como una limpieza de la mente, como un realineamiento con lo que es auténtico. No se aíslan por antipatía, se retiran por lucidez, porque ya han entendido que la mayoría de los encuentros sociales son transacciones disfrazadas, afecto por aceptación, presencia por validación, compañía por conformidad. Existe un dolor que solo la inteligencia experimenta, darse cuenta de que incluso los sentimientos pueden manipularse socialmente, la felicidad, la tristeza, el amor, la culpa. Todo puede ser guionizado y entregado en pequeñas dosis digeribles. Y cuando ves eso con demasiada claridad, ¿cómo seguir viviendo en el teatro sin sentirte un impostor? Por eso la inteligencia, cuando despierta, tiende al silencio. Y ese silencio no está vacío, está lleno de pensamientos que nadie escucha, de reflexiones que no caben en una charla de bar, de dilemas que harían que otros te llamaran intenso, dramático o peor, presumido. Pero no es nada de eso. Es solo el efecto colateral de ver demasiado, de sentir demasiado, de pensar demasiado. Y si alguna vez te has sentido así, debes saberlo. No estás roto, solo estás despierto. Schopenhauer, que pasó buena parte de su vida en reclusión, no lo veía como tragedia, sino como una necesidad.
Él comprendía que el pensamiento auténtico exige espacios que la convivencia ordinaria no ofrece. ¿Cómo escribir algo verdadero si todo el tiempo te estás moldeando a lo que los demás esperan? ¿Cómo ser creativo si tu mente está ocupada en encajar? Las mentes más originales de la historia, de Newton a Nietzsche, de Kafka a Pessoa, siempre tuvieron esta relación ambigua con el mundo. Y todos, de alguna forma, intuían que el contacto continuo con los demás diluye el pensamiento, porque pensar exige desviarse, exige silencio, exige tiempo con el propio caos. Y aquí está la revelación más sombría. Cuanto más desarrollas tu inteligencia, más difícil se vuelve encontrar interlocutores. No porque seas mejor, sino porque tu búsqueda es otra. No quieres solo ser escuchado, quieres ser comprendido. Quieres tocar al otro en un lugar que quizá nunca ha visitado, pero la mayoría de las personas huye de ese lugar. Quieren comodidad, no profundidad, quieren entretenimiento, no confrontación, quieren ligereza, no complejidad. Entonces los inteligentes se callan, y en ausencia de intercambio construyen moradas dentro de sí mismos, inventan mundos, ideas, narrativas, y viven allí no como una fuga, sino como resistencia. Resistencia a la vulgarización de la existencia, a la pasteurización de la mente, al vaciamiento del sentir. Por supuesto que duele, pero es un dolor fértil, el mismo dolor que antecede a la creación, el mismo dolor que transforma el ruido en música, el caos en arte, el pensamiento en revelación. La soledad en este contexto deja de ser un castigo, pasa a ser un laboratorio, un santuario, un campo de batalla donde la mente por fin puede respirar. Y quizá lo más aterrador de todo no sea estar solo, sino darte cuenta de que una vez que experimentas este tipo de soledad lúcida, es casi imposible volver atrás. Ahora hay algo que necesitas entender. El enemigo más peligroso no está afuera, está en tu mente, ese impulso que te hace explotar, esa ansiedad que te paraliza, ese apego emocional que te debilita por dentro. Todo eso sigue un patrón, y mientras no reestructures el modelo mental que lo provoca, todo se repetirá una y otra vez, pero existe una forma de cambiar esa base, con lógica fría, conciencia estratégica y ejercicios de reentrenamiento emocional. Grabamos un video mostrando cómo aplicar ese método de forma práctica. Puedes verlo ahora mismo. Solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Pensar por cuenta propia parece a primera vista una virtud inofensiva, un gesto noble, incluso admirable, pero solo lo parece, porque pensar por cuenta propia de verdad es un acto de ruptura, un corte, es colocarse fuera del rebaño y aceptar la soledad que viene con esa elección. Schopenhauer no solo entendió esto, lo vivió hasta el último de sus días y pagó el precio. Fue ignorado por la academia, ridiculizado por sus contemporáneos, odiado por los devotos del optimismo. Mientras Hegel llenaba auditorios con discursos complejos sobre razón y progreso, Schopenhauer escribía en silencio sobre el dolor, la ilusión y el fracaso, y por eso fue dejado de lado. Pero no se cayó, porque había algo más valioso que el aplauso, la integridad de un pensamiento que no se doblega. Y aquí comienza la pregunta que nos corroe. ¿Cuántos de nosotros realmente pensamos por cuenta propia? ¿Cuántos no están solo reproduciendo ideas que escucharon, leyendo lo que está de moda, sintiendo lo que el grupo espera, creyendo en lo que ya viene listo? La mayoría no lo percibe, pero vive como una extensión de la mente colectiva. Y eso es cómodo, es cálido, es seguro, pero también es el fin de la conciencia auténtica. Schopenhauer miraba a la humanidad como quien observa un teatro donde todos actúan sin saberlo, y al darse cuenta de eso, se alejó, no por desprecio, sino por lucidez, porque mientras más se sumergía en sí mismo, más entendía que pensar libremente era como mirar un espejo que nadie más se atreve a encarar, el espejo de la conciencia desnuda. Y ese espejo no perdona. En él no solo ves el mundo como es, sino que te ves a ti mismo tal cual eres, sin máscaras, sin excusas, sin aplausos. Por eso pensar libremente duele, porque cuando comienzas a cuestionar lo que todos aceptan, dejas de pertenecer. La gente no sabe qué hacer con quien no repite los mismos mantras. Quien piensa demasiado incomoda, es impredecible, es peligroso. Y Schopenhauer lo sabía. Él decía que el ser humano común no desea la verdad, desea consuelo,
Desea distracción, promesas, esperanza, pero la mente libre busca lo opuesto. Desea ver lo que es, aunque eso destruya todas las ilusiones. Y por eso, vivir como él vivió exige valentía. La valentía de decir: prefiero la verdad incómoda a la mentira reconfortante. Prefiero estar solo con mi conciencia que rodeado de aplausos vacíos. ¿Pero tú ya intentaste vivir así? ¿Has seguido tu propio pensamiento hasta donde te lleve, incluso cuando eso significaba ir contra todo lo que aprendiste, todo lo que te enseñaron, todo lo que esperaban de ti? Es aterrador, porque descubres que pensar por cuenta propia te aleja no solo de los demás, sino de quien creías ser, y quizá por eso la mayoría prefiere seguir dormida. El pensamiento independiente es una especie de exilio. Pierdes el lenguaje común, los chistes dejan de ser graciosos, las conversaciones se vuelven tediosas, las relaciones superficiales insoportables. Y es aquí donde la soledad vuelve a aparecer, ya no como elección, sino como consecuencia. Pensar profundamente te aísla, pero también te libera. Schopenhauer escribió que la mayor sabiduría es soportar la soledad, y eso no significa aceptar la ausencia de compañía, sino soportar la consecuencia de ser libre, porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es pensar como nadie piensa, y aguantar el silencio que viene después. En la obra, El mundo como voluntad y representación destruye la idea de que el ser humano es racional por naturaleza. Para él estamos guiados por una voluntad ciega, irracional, que solo usa la razón como disfraz. Es decir, no somos libres. Somos solo criaturas intentando justificar lo que sienten con pensamientos prestados, y por eso la mayoría odia a quien piensa diferente, porque eso amenaza sus justificaciones, les quita el velo, les expone la nada. ¿Ya lo sentiste? ¿Te diste cuenta de que, al expresar una visión más cruda, más escéptica, más honesta, la gente se aleja, te vuelves negativo, depresivo, difícil? Pero nadie pregunta: ¿y si esa visión fuera verdadera? ¿Y si quien calla fuera el único lúcido? Schopenhauer sabía que pensar con autenticidad exige soportar la incomprensión y que, en el límite, la mente libre siempre parecerá extraña, porque es solitaria. Pero esa es la belleza sombría del pensamiento. Puede dejarte solo, pero también te vuelve entero. Y hay un tipo de paz que solo se encuentra después de arrancar todas las máscaras. Una paz que no depende de nadie más, que no exige público, ni aceptación, ni etiquetas. Es la paz de saber que tu conciencia es tu único hogar, y que, aunque todos te abandonen, nunca más serás rehén de un pensamiento que no es tuyo. Estar solo es fácil, lo difícil es estar solo y no perderse. Hay un momento, silencioso sin testigos, en el que el mundo se calla y todo lo que queda eres tú. Ninguna notificación, ninguna mirada externa, ningún plan para el fin de semana, solo el sonido de tu propia respiración y una pregunta que avanza despacio, como quien camina con miedo en la oscuridad. ¿Quién soy yo sin nadie cerca? La mayoría huye de esto. La mayoría corre del vacío como quien huye de un monstruo, porque en el vacío no hay distracciones, no hay reflejos, no hay máscaras que nos protejan de nosotros mismos. Pero existe un pequeño grupo, un grupo que no solo soporta el vacío, lo busca. Y no es masoquismo, es porque en algún punto del camino entendieron algo que lo cambia todo. El vacío no es el final, es el portal. Schopenhauer lo llamaba el arte de estar solo sin estar vacío. Y aquí no hablamos de la soledad que enferma, hablamos de la solitud que revela. La diferencia es sutil, pero brutal. Estar solo por rechazo es sufrimiento. Estar solo por elección es iniciación. El problema es que, antes de que se convierta en iniciación, llega el dolor, porque nadie enseña a estar solo. Nadie nos prepara para el silencio profundo de una mente sin ruido. Entonces, cuando llega, parece un colapso, una caída, como si algo estuviera mal, pero no lo está. Simplemente llegaste a un lugar que pocos se atreven a explorar, la interioridad sin velos. Es en ese paisaje interno donde la conciencia empieza a reorganizarse. Primero la incomodidad, después la familiaridad, y entonces, si tienes el valor de quedarte, llega la lucidez. Schopenhauer sabía que la mente, cuando no se alimenta de la presencia de otros, empieza a generar vida propia. Y así creó, en silencio, un universo entero de ideas, mientras el mundo exterior lo ignoraba. Caminaba durante horas, escribía sin descanso,
meditaba sobre la voluntad como esencia del ser, y no buscaba alivio, buscaba claridad. El vacío para él era materia prima de la filosofía. Pero ¿y nosotros? ¿Podemos estar solos sin rompernos? Quizá lo que nos falta no sea compañía, sino profundidad, porque muchos están rodeados, y aún así vacíos. Otros están solos, y sin embargo rebosantes. Es que el verdadero contenido de la vida no viene de fuera, viene de dentro, pero ese dentro exige excavación, y excavarla propiamente es tarea de pocos. ¿Alguna vez pasaste una noche entera contigo mismo, sin distracciones, sin música, sin pantallas, solo con tus pensamientos? Es brutal, es revelador. Empiezas a escuchar voces internas que nunca habían tenido espacio, miedos que siempre fueron silenciados, deseos que escondiste incluso de ti mismo. Y ahí está el punto. La mayoría lo llama locura, pero tal vez sea simplemente conciencia, porque cuanto más te adentras, más comprendes que estar solo es en realidad estar completo. No hay fragmentación cuando habitas plenamente en ti. No hay carencia cuando eres suficiente para ti mismo. No hay pánico en el silencio, cuando el silencio se convierte en amigo. Y sí, eso asusta. Asusta porque nos entrenaron para asociar presencia con valor. Si nadie está contigo, algo está mal. Si no hay mensajes, no hay amor. Si no hay atención, no existes. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si el verdadero valor estuviera precisamente en la ausencia de ruido? ¿Y si el amor más profundo naciera del encuentro con tu propia sombra? ¿Y si existir fuera algo que sucede en el silencio y no en la performance? Schopenhauer hablaba del cultivo del espíritu como un jardín interno, lejos del ruido, lejos de la multitud, lejos de la constante necesidad de ser visto. Y para cultivar ese jardín necesitas estar solo, necesitas ensuciarte las manos con la tierra de tu propia psique, necesitas enfrentar las espinas, necesitas sangrar un poco, pero después brotan flores que nadie más puede dar, flores que nacen del caos que fuiste capaz de soportar, flores que solo crecen en suelos abandonados. Por eso, el arte de estar solo sin perderse no es un talento, es una conquista, es una forma de dominio interno, una madurez que solo nace cuando dejas de buscarte en los otros y comienzas a construirte en ti. Y no, eso no significa rechazar el mundo, al contrario, significa prepararte para encontrarlo con mayor plenitud, porque quien no necesita de nadie es quien puede amar con libertad, quien ya se encontró es quien puede estar presente de verdad. El vacío entonces deja de ser un agujero y se convierte en un espejo, y en el reflejo ya no ves la ausencia, ves potencia, ves creación, te ves a ti entero por primera vez. Ellos no gritan, no protestan en las calles, no hacen ruido, no lanzan manifiestos incendiarios ni escupen verdades en las redes sociales como quien espera un aplauso digital. La rebelión de estas personas es silenciosa, invisible, casi imperceptible, y por eso aún más poderosa. Se rebelan con la mente, y tal vez por eso sean tan peligrosas para el sistema. Schopenhauer entendió pronto que quien piensa demasiado nunca pertenece, no porque no sea capaz, sino porque ya no está dispuesto a negociar su lucidez por un lugar en la mesa. Estas personas rechazan las reglas de un juego donde todos fingen creer en las mismas cosas solo para no sentir el peso del vacío. Pero el rebelde solitario no huye del vacío, lo enfrenta, y en ese acto su insurrección ya ha comenzado. Es que el mundo no teme a quien grita, el mundo teme a quien observa en silencio, porque quien calla está elaborando, está digiriendo, está dibujando mapas secretos de significado, lejos del bullicio, lejos de las corrientes de opinión, lejos del delirio colectivo. La rebelión del solitario no es contra los demás, es contra las ideas que nos moldean sin consentimiento, es contra la obligación de sonreír cuando uno está en ruinas, es contra la dictadura de la ligereza, de la productividad, de la felicidad programada. Son peligrosos porque no se venden, porque no dependen, porque no necesitan el escenario, y sobre todo porque piensan fuera de los lenguajes permitidos. El mundo adora a los libres pensadores, hasta que piensan algo realmente libre. Schopenhauer escribía como quien sabía que nadie iba a entender, y aún así escribía. Y ahí está uno de los mayores actos de resistencia. Seguir pensando incluso cuando no hay público. Seguir hundiéndose en preguntas que no generan likes, ni recompensas, ni pertenencia. Seguir excavando sentido en medio del absurdo,
como quien cava un pozo en medio del desierto, con sed y fe. El solitario rebelde es aquel que no renuncia a la verdad, incluso cuando ésta lo aleja de todo. Sabe que ciertas ideas, una vez pensadas, no tienen retorno. Ya no puedes creer en lo que creías, ya no puedes reírte de los mismos chistes, desear los mismos objetos, seguir los mismos rituales. El mundo común se vuelve intolerable, y eso duele, pero también libera. Al fin y al cabo, ¿cuántos viven repitiendo pensamientos heredados, creencias embotelladas, eslóganes que parecen ideas pero son solo ruido de fondo? El rebelde solitario no acepta eso, quiere el origen, quiere el hueso, quiere la estructura invisible detrás de la realidad, y para eso necesita alejarse, no como quien abandona, sino como quien prepara el salto. Esta rebelión, sin embargo, tiene un precio alto, porque no trae reconocimiento, trae silencio, trae extrañeza. Te conviertes en el raro del grupo, el descolocado en la cena, el que piensa demasiado, el que siente profundo, el que cuestiona lo que nadie se atreve a tocar. Pero tal vez esa sea la belleza del camino. Dejas de buscar la compañía de quienes solo llenan el tiempo y empiezas a desear la compañía de quienes expanden el alma. Y mientras esa compañía no llega, aprendes a bastarte a ti mismo. Schopenhauer decía que, mientras más inteligente es el hombre, más sufre. Pero no es sufrimiento por melancolía, es sufrimiento por claridad, porque ver demasiado es un tipo de quemadura, y por eso muchos prefieren la oscuridad. Ella acoge, protege y adormece, pero quienes no se anestesian, despiertan. Y un ser despierto, incluso solo, lleva dentro de sí el potencial de sacudir las estructuras del mundo. No necesitan convencer a nadie, basta con existir como son, basta con pensar sin censura, basta con vivir sin la necesidad de tener sentido para los demás. Y eso, en un mundo donde todos gritan para ser validados, es un insulto. La rebelión del solitario sucede en los detalles, en la negativa a seguir modas, en lo no dicho, en el silencio durante una conversación superficial, en la mirada que atraviesa el velo de lo banal, en la elección de no estar donde todos están, por haber entendido que el precio de la presencia a veces es la muerte de la autenticidad. No son superiores, pero son peligrosamente auténticos, y eso basta para desestabilizar cualquier sistema basado en la repetición, la conformidad y la mentira. Por eso el mundo intenta domesticar a los solitarios. Dice que tienen problemas, que necesitan socializar más, que están pensando demasiado, que deben volver a la realidad. Pero lo que nadie entiende es que tal vez ellos ya han ido demasiado lejos como para volver. Ellos eligieron vivir con los ojos abiertos y ahora ven demasiado como para vivir dormidos. Pocos hablan de esto, pero hay algo profundamente aterrador en ser realmente libre. Aterrador porque ser libre es, inevitablemente, estar solo. Y no esa soledad romántica de las tardes de domingo o de los cafés introspectivos. Es la soledad de ya no pertenecer. Schopenhauer lo sabía. Sabía que la verdadera libertad no es un grito de independencia, sino un silencio que te separa del mundo. Es el momento en que despiertas y te das cuenta de que la multitud, por más cálida, por más acogedora, está soñando un sueño colectivo del cual ya no formas parte. Y lo más terrible, nadie va a sacarte de ahí. Eres tú mismo quien debe elegir salir, pero salir de la multitud no es solo rechazar la compañía de los demás, es rechazar las ideas prefabricadas, las sonrisas automáticas, las metas impuestas, los deseos que sembraron en ti como si fueran tuyos, pero nunca lo fueron. Es rechazar la lógica de la performance, del éxito que vacía, del placer que adormece, de la moral que sirve más al orden que a la verdad, y eso, amigo, es devastador. Porque al liberarte también pierdes el suelo común, pierdes el idioma de la convivencia superficial, pierdes la facilidad de las respuestas rápidas. La libertad, cuando llega de verdad, te arranca de la ilusión con manos frías, y entonces ves lo absurdo de los rituales sociales, ves la infantilidad de las disputas, ves cuánto de la vida está hecha de repeticiones inconscientes, de ruidos ensayados, de máscaras que ya ni siquiera se pegan al rostro. Y ahí ya no puedes fingir, ya no puedes sonreír para agradar, ni seguir patrones que ahora te parecen caricaturas, ni permanecer en conversaciones donde todo se ha dicho 1000 veces y nada, en realidad, se ha sentido.
Schopenhauer llamaba a eso el valor de vivir sin el consuelo de la ilusión. Y ese tipo de valor es raro, porque la mayoría prefiere el confort de la mentira compartida al dolor de la verdad solitaria. Pero los que se atreven, esos abandonan la multitud, no por odio, sino por agotamiento, dejan de luchar por pertenecer, dejan de adaptarse, dejan de intentar convencer a los demás. Simplemente dejan, y es ahí donde empieza la libertad real, no la libertad de ir y venir, sino la libertad de ya no necesitar ser entendido, de no depender de la aprobación, de no querer participar en el juego. Esa libertad asusta, porque no hay regreso. Ya no puedes ponerte la ropa vieja, ya no puedes entrar en grupos donde todo gira en torno a validaciones mutuas, ya no puedes fingir que todo eso aún tiene sentido. El mundo ahora parece pequeño, las conversaciones predecibles, las relaciones condicionadas, el amor lleno de contratos no verbalizados. Y te das cuenta, eras prisionero de un teatro y ahora estás libre, pero desnudo. El precio de la libertad es ese, la desnudez, la vulnerabilidad radical de ser tú, sin escudo, sin guión, sin multitud que suavice tu existencia. Por eso los inteligentes se alejan, porque necesitan espacio para respirar fuera de la escenificación, porque piensan demasiado para caber en los marcos, porque sienten demasiado para anestesiarse de nuevo. Y lo más cruel, incluso libres todavía aman, todavía les importa, todavía desean conexión, pero ahora solo saben vivir vínculos que respetan el alma, y esos son raros, tan raros que a veces la soledad parece más honesta. ¿Has vivido eso? ¿Has mirado alrededor y pensado, ¿nadie me ve? No en un sentido narcisista, sino en un sentido espiritual, como quien siente que el alma está hablando en otra frecuencia y nadie escucha. Es por eso que los inteligentes abandonan la multitud, porque ven demasiado, y sentir demasiado en este mundo es como tener la piel expuesta al viento cortante, todo hiere, todo deja marca, todo exige más fuerza de la que debería. Schopenhauer decía que los hombres superiores son inevitablemente melancólicos, y quizá esa melancolía sea solo eso, el duelo por no poder volver a dormir, porque cuando despiertas, de verdad, el mundo cambia de color. Ya no hay lugar para distracciones fútiles, ni para caricias condicionadas, ni para las fiestas donde todos bailan para no tener que pensar, no odias a nadie, pero ya no puedes quedarte. La libertad te empujó hacia afuera, y ahora eres solo tú y tu conciencia. Pero también hay belleza en eso, la belleza de no venderte, de no diluirte, de caminar, incluso sin aplausos, de pensar lo que nadie piensa, de crear en la oscuridad, de amar con presencia, de existir con dignidad, incluso cuando nadie te ve. Al final, la libertad que asusta es también la que salva, te arranca de la multitud para que te encuentres. Y quizá, solo quizá, un día en medio del silencio encuentres a otro solitario. Y ese encuentro, sin exigencias, sin carencias, sin moldes, ese sí, será humano. Y entonces, tal vez no se trate de soledad, tal vez nunca lo fue. Tal vez lo que tanto asusta de las personas que eligen estar solas no es el hecho de que se aparten, sino el hecho de que no necesitan volver, porque en el fondo todos sentimos, hay algo extraño en esa necesidad ininterrumpida de pertenecer, esa urgencia desesperada de ser aceptado, escuchado, respondido, recordado. Algo ahí, huele a miedo. ¿Miedo a qué? A escuchar la propia mente sin el ruido de los demás, a enfrentar los deseos que no caben en Instagram, a descubrir que la vida que llevamos es solo la repetición de elecciones que nunca fueron nuestras. Schopenhauer no fue el primero en retirarse. Antes de él hubo otros, místicos, poetas, locos, hombres y mujeres que, en silencio, decidieron que la verdad vale más que la comodidad, y que la libertad no necesita gritarse, se sostiene sola, como una roca. Esas personas nos desafían, porque mientras el mundo se esfuerza por parecer funcional, ellas parecen rotas, pero tal vez solo estén demasiado enteras para funcionar en una estructura hecha de mitades. Las ves en el metro, en la esquina del salón, caminando solas al atardecer. Cargan libros como escudos, miradas como preguntas, y una paz inquietante, como si supieran algo que tú aún no comprendes, y tal vez lo sepan. Tal vez hayan descubierto que estar solo no es ausencia de amor, es presencia de sí mismo, que pensar diferente no es arrogancia, es supervivencia, y que abandonar a la multitud no es aislamiento, es madurez,
Puedes llamarlos raros, difíciles, distantes, pero en el fondo los envidias un poco, porque intuyes, aunque no lo admitas, que hay un coraje secreto en quien prefiere la lucidez al simple pertenecer, y un tipo raro de belleza, temblorosa, íntima, honesta, en quien eligió ser libre, aunque eso le cueste todo. Ahora te dejo una pregunta, no para ser respondida, sino para que resuene donde solo tú escuchas. ¿Y si aquello que más temes sentir, en realidad, fuera la puerta hacia quien realmente eres? Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también eligió el silencio. Tal vez no por completo, tal vez aún luchando contra él, con un pie en el mundo y otro en el abismo, pero algo en ti reconoció el llamado. Y necesito contarte algo. Este video, este susurro largo que atravesó la madrugada, nació en una noche en la que yo mismo no pude dormir, no por insomnio físico, sino por exceso de lucidez. ¿Conoces esa noche en que la cabeza no se calla? En la que te das cuenta de que estás cansado, pero no del cuerpo, cansado de fingir. Fue en esa noche que recordé una escena antigua. Debía tener unos 17 años. Estaba en un almuerzo familiar, lleno de conversaciones repetidas, chistes reciclados y expectativas flotando en el aire como humo de cigarro. Y de repente me levanté. Salí, me senté en el suelo del patio y comencé a escribir en el reverso de una servilleta. Un texto extraño, casi sin puntuación, sobre cómo todo aquello me parecía irreal, como si el mundo estuviera en un escenario y yo hubiera perdido el guión. Ese día pensé que había algo mal en mí. Hoy entiendo. Era solo mi mente intentando respirar, intentando existir fuera del libreto. Por eso, si en algún momento a lo largo de este video te sentiste comprendido, aunque haya sido de forma incómoda, sabes, este espacio también es tuyo. Este canal es más que filosofía, es un refugio para quien ya se cansó de fingir que todo está bien, es un espejo para los que piensan demasiado, un rincón para los que prefieren el peso de la verdad a la ligereza de la mentira. Gracias por confiar tu tiempo, tu atención y, sobre todo, tu mente. Es raro, es valioso, y no lo doy por sentado. Si quieres saber cómo otros lograron esa mente estable que nada ni nadie derrumba, haz clic ahora en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. El contenido está disponible por tiempo limitado. Y ahora vamos al momento que separa a los libres pensadores de los que solo le dieron play sin poner atención. Si sentiste algo con este video, incomodidad, alivio, enojo, identificación, comenta aquí abajo. No necesitas escribir un tratado filosófico, a menos que quieras, claro. Una palabra basta, un símbolo, un silencio. A veces el yo también es todo lo que necesitamos escuchar, aunque venga de un desconocido. Dale like al video si te sacudió de alguna forma. Y si no te sacudió, es porque todavía estás demasiado cómodo. Velo de nuevo. Y suscríbete, criatura, en serio. Ya atravesaste 5 capítulos, te sumergiste en la mente de Schopenhauer, miraste en el espejo de tu soledad y todavía no has hecho clic en suscribirse. ¿Qué estás esperando, la reencarnación de Nietzsche? Ahora, estos 2 videos que están aquí en la pantalla, no te voy a decir el tema, pero te voy a dejar una advertencia. Uno de ellos va a hacerte cuestionar una certeza que has cargado por años. El otro puede llevarte a una respuesta que aún no tienes el valor de aceptar. Elige con cuidado. ¿O no? Nos vemos en la próxima inmersión. ¿O no? Pero si vas a regresar, regresa entero, regresa lúcido, regresa como alguien que ya se cansó de pertenecer.